Cristianismo versus progresismo, el encuentro que vamos a tener. Como antecedente, la Iglesia vive en un tiempo donde chocan esencialmente dos grandes cosmovisiones. El cristianismo con sus premisas sólidas e inamovibles. Suena bonito eso. El cristianismo con sus premisas sólidas e inamovibles, pero tengo sustento para eso. Y el humanismo y sus derivadas. Progresismo, ideología de género, feminismo, etc. Con sus construcciones relativistas, pero no por ello menos extremas e intolerantes. ¿Qué estoy diciendo acá? Este es el tiempo en donde la Iglesia le ha tocado vivir, en un tiempo en donde chocan fundamentalmente, hay hartos pensamientos. Perdón, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Dice, el anfitrión le ha silenciado. Por favor, anfitrión o anfitriona, si fue talla, única talla, ¿ya? Por favor, no haga eso, que voy haciendo loco. Entonces, estamos en un tiempo en donde el cristianismo como cosmovisión, ¿ya? ¿Y por qué digo cosmovisión? Porque el cristianismo es básicamente una forma de ver el mundo. El cristianismo es una filosofía, porque responde a las preguntas existencialistas, eso es filosofía. La disciplina de estudio del hombre que busca responder a las preguntas existenciales del hombre, eso es filosofía. El cristianismo es filosofía, porque responde a las preguntas existenciales del hombre. Es cosmovisión porque justamente nos plantea una forma de ver el mundo muy particular, a través de sus premisas, que son las que están en el texto bíblico, que son a través de Jesús. Nosotros vemos el mundo a través de Jesús. Eso por lo menos plantea Pablo. Para mí, el vivir es Cristo, morir es ganancia. Nosotros vemos el mundo a través de Jesús y Dios nos ve a nosotros a través de Jesús. Solo a través de Jesús somos justificados. Somos apartados, somos santificados. Solo a través de Jesús. No por mérito alguno. Ninguno de nosotros tiene mérito alguno. De nada de lo que hagamos o lo que logremos tiene que ver con una capacidad para presentarnos delante de Dios. Solamente nos presentamos delante de Dios Padre a través de Jesucristo. Por lo tanto, el cristianismo plantea una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Y las premisas son sólidas, son seguras, son firmes. Tanto es así que el mismo Señor establece una verdad eterna. Respecto de la iglesia, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, porque está sustentada en la roca. En cambio, la otra corriente de pensamiento es el humanismo y tiene derivadas. El humanismo es una filosofía. Es una filosofía que esencialmente radica la mirada en el hombre. Su mirada, su objeto de estudio, su propósito, su causa es el hombre, por el hombre, para el hombre. Marginando, olvidando, independizándose totalmente de Dios. Y evidentemente es algo que está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Le choca a Dios sobremanera. Y tiene además sus hijas, sus derivadas. Entre esas el progresismo, la ideología de género, que en alguna otra oportunidad se hablará, el feminismo, feminismo extremo, sino, no el feminismo en cuanto procura la equidad de género en algunas materias, ¿no? No, el feminismo es extremo que prácticamente genera una guerra de sexos, ¿no? Bueno, ese es el escenario en el que nos encontramos. Algunos conceptos. ¿Qué es iglesia? Primero, iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es un organismo, ¿ya? Cuyo impulso de vida es el amor de Dios. Es un organismo, no es una simple entidad o una institución. Apuntamos a la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? También es una comunidad de fe plantada por Cristo y dirigida por el Espíritu Santo. Me gusta mucho esa expresión, comunidad de fe, porque cuando Cristo asciende, no deja en sí una iglesia establecida, lo que deja es una comunidad, una organización de hombres y mujeres unidos, una comunidad de hermanos, pero una comunidad de fe. El vínculo que los unía era justamente el amor de Dios, demostrado primeramente de Dios hacia el hombre y después como respuesta el hombre hacia Dios. ¿Y por qué está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta por los cristianos, que son hombres y mujeres que rindieron su vida a Cristo y hoy le sirven. Esto parece de perogrullo, hermano. Usted dirá, pero ¿por qué me está explicando esto el hermano Edgardo, el maestro Edgardo? ¿Por qué tiene que llegar a algo tan básico? ¿Por qué es básico y es esencial? La iglesia está compuesta por cristianos y los cristianos son estos, hermanos, no los que asisten a una iglesia.
no los que se congregan los días martes, los días miércoles, los días sábados, no los que están presentes en las actividades de los jóvenes o las actividades de las juntas oficiales. Los cristianos son hombres y mujeres que rindieron su vida a Cristo, rendir totalmente, y hoy les sirven. Es decir, aquellos que conceptualizan que su vida está al servicio de Dios y por tanto Dios es su Señor. No solamente su Salvador, que lo es, no solamente su sanador, que lo es, no solamente su amigo, que lo es, sino su Señor. Y como es su Señor, entonces Él puede determinar qué tú debes hacer, qué yo debo hacer. ¿Mm? Entonces el cristiano es un hombre, una mujer, que rindió su vida a Jesucristo, reconoció el propósito y valor de la obra de Cristo en la cruz y hoy le sirve. Y el cristiano, para que lo sepan, tiene una doble ciudadanía, la ciudadanía terrena y la ciudadanía celestial. La ciudadanía celestial, varios pasajes dan cuenta de ello, Filipenses, por ejemplo, pero también la ciudadanía terrena, no podemos obviar nuestras responsabilidades terrenas. No hay ningún texto bíblico que diga específicamente que tenemos esta ciudadanía terrenal, pero es evidente que la hay. Por ejemplo, cuando Jesucristo le aclara a los discípulos que tenían la intención de poder evadir impuestos, le preguntaron si el reino era de aquí a la tierra o era de otra parte, ¿no? Si no es de la tierra, es de arriba. Ah, bueno, entonces, ¿para qué vamos a estar pagando impuestos a César? Dijeron ellos, en lo que encontramos un atisbo de evasión de impuestos. Como tenían como un espíritu medio chilense estos gallos. Ya allá en los primeros albores del primer siglo. Y Jesús le dice, no, un momentito, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ojo, ustedes tienen responsabilidades cívicas, tienen responsabilidades políticas, aunque en ese momento no podían votar, tienen responsabilidades tributarias, las tenían. Entonces uno tiene que tener claro que tiene doble ciudadanía. Claro que esta es efímera, es pasajera, no sé, 80 años, 90 años, cuando mucho. En ningún caso 105, 110, pero bueno. ¿Qué es humanismo? Una corriente de pensamiento en donde el hombre es la medida de todas las cosas. La organización social debe desarrollarse a partir del bienestar humano. Eso plantea el humanismo. Esta corriente se opone al teocentrismo, en donde Dios es el centro de todo. Parece que no fuera tan grave. Mira, qué malo puede tener una corriente de pensamiento en donde se preocupa del hombre, los problemas del hombre, las necesidades del hombre, y bueno, todo por el hombre. ¿Qué de malo puede tener eso? Casi nada. Margina a Dios de la ecuación, saca a Dios de la ecuación. Y llega a decir entonces que Dios ha muerto. Si existió, Dios ha muerto. Dice el humanismo. Algunos grandes pensadores del humanismo, otros sostienen Dios no existe, porque Dios es una idea humana. Y como es una idea humana, se le ocurrió al hombre, también la puede borrar. Y dan algunos ejemplos de algunas civilizaciones antiguas que eran muy religiosas y desaparecieron sus dioses y desaparecieron las naciones también. ¿Qué pasa con el progresismo? El progresismo, digo yo, abiertamente, con toda claridad, es una derivada del humanismo. Tengamos presente que el humanismo es una filosofía, ¿ya? El progresismo es una ideología, una doctrina que defiende y busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos, especialmente en el político-social. Hasta ahí, súper bien. Hasta ahí, ¿qué puede tener de malo una corriente de pensamiento que busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social? Estamos súper bien. Momento. El progresismo se basa en una supuesta superioridad moral de quienes lo suscriben. Lo que ellos hacen y piensan es, a su juicio, moralmente superior a lo que hacemos y pensamos quienes opinamos distinto. Y les tengo que decir de entrada que nosotros opinamos distinto por algo muy sencillo. Nuestra cosmovisión parte desde la idea de un Dios que existe. O sea, nosotros somos teístas y además somos creacionistas. O sea, no solamente creemos en Dios, sino que creemos que Dios creó todas las cosas. Ellos parten de lo contrario. Dios no existe. En el mejor de los casos puede que exista, pero si está así el evento, no podemos dar certeza de aquello, por lo tanto sostienen que es improbable que Dios exista. Por tanto, en el humanismo tenemos básicamente gente atea y gente agnóstica, que son los dos pensamientos que cohabitan ahí. Y el progresismo, siguiendo esta derivada del humanismo donde no necesitamos a Dios, no necesitamos ayuda externa,
Entonces busca el desarrollo del individuo, pero por el individuo, marginando totalmente a Dios. Todas las ideas que impliquen un razonamiento desde lo religioso se dice que se oponen a este pensamiento de desarrollo, a este pensamiento de progreso. ¿Mm? La palabra progreso, la palabra progreso se emplea, ojo aquí, como un antónimo de retroceso. Por tanto, ser un progresista resulta interesante porque lleva implícita la connotación positiva, mientras que todo lo que se encuentra fuera de ese límite posee un significado negativo, sinónimo de retrasado, de anticuado, o en términos políticos conservador, casi reaccionario, ¿ya? Anacrónico. Por lo tanto, esta derivada del humanismo parte con una muy buena publicidad. ¿Cuál es? Somos progresistas, nosotros queremos el desarrollo del ser humano y el desarrollo equitativo, desarrollo cualitativo, un desarrollo que se pueda evaluar, ponderar y que efectivamente alcance a todos de manera transversal. Suena súper bien, sí, pero esto por nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades y marginando, insisto, toda idea de religiosidad, porque eso es sinónimo de atraso, sinónimo de anticuado, de anacrónico, ¿ya? Vamos entendiendo entonces cómo es que quedamos nosotros totalmente afuera de esto, ¿m? Cómo pasamos a ser tan rápidamente gallo chapado a la antigua, gente que está totalmente perdida y desfasada en tiempo y espacio. Eso somos rápidamente los malos de la película. La premisa del progresismo es esto: el progreso va por un lado, para el otro lado el retroceso, ¿ya? Independientemente de qué lado lo miren ustedes, ¿ya? El progreso va por un lado, el retroceso va para el otro lado, ¿ya? Quien no es progresista, entonces simplemente está retrocediendo, es anacrónico, está atrasado, va mal y entonces hay que marginarlo. Las miradas son distintas, veamos. La mirada antropocéntrica, donde el hombre es el centro de todo, estamos hablando que esto se gesta por allá por el 1500, hay una historia ahí bien interesante. Bueno, la mirada antropocéntrica genera básicamente humanismo. La mirada antropocéntrica fue la que generó el humanismo. Cuando el hombre dejó de mirar a Dios hacia arriba, entonces se miró a sí mismo y dijo, no necesito a Dios. Y por lo tanto nace el humanismo. Y del humanismo deriva el progresismo. ¿Ya? La mirada teocéntrica, por su parte, esa mirada donde tú miras a Dios, Dios es el centro, eso genera, evidentemente, una mirada teísta, eso genera cristianismo. Eso genera que tú creas en Cristo. Y ojo, no genera progreso. La palabra no es progreso. La palabra es perfeccionamiento. Si nosotros miramos Efesios capítulo 4, cuando revisamos el verso 10 en adelante, ¿cómo el Espíritu Santo constituyó los ministerios? ¿Cierto? Apóstoles, evangelistas, ¿cierto? Misioneros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Todos los que hemos venido a Cristo, los que hemos sido llamados, los que estamos en la familia de Dios, estamos en un proceso de permanente perfeccionamiento. Entonces la mirada del cristiano es teocéntrica, evidentemente cristiana, se centra en las premisas establecidas por Jesucristo, su base ideológica que puede, usted está alrededor de toda la Biblia, pero usted puede buscar un compendio de aquello y está en Mateo capítulo 5, 6, 7, 3 capítulos, están las enseñanzas básicas del cristianismo, ¿no? Y eso nos conduce a un perfeccionamiento permanente. No es que nosotros vayamos progresando, no, nosotros vamos perfeccionando hasta llegar a la altura de un varón perfecto, a la altura de la medida de Cristo. El humanismo conduce al progresismo. La visión del progresismo, acá está el progresismo, la visión del progresismo avanza hacia el progreso. Ellos le llaman progreso, aunque sea retroceso moral, aunque sea la debacle, no importa, ellos le llaman progreso. Este progreso está mirado solamente en el campo terrenal, o sea, busca que el hombre
mejore sus condiciones económicas, sus condiciones y estatus terrenal. Su mirada es totalmente terrena, no es trascendental, no trasciende, porque de eso ya se marginó. Evidentemente potencia las capacidades humanas. Y este temita, ojo, porque este tema, cuando tú potencias tus capacidades humanas y descansas tus capacidades humanas, eso le molesta mucho al Señor, porque Él exige que tú le rindas tributo, tú y yo le rindamos tributo, independientemente de las capacidades que Él puso sobre nosotros. Nunca se olvide usted que no es con su capacidad intelectual. Dios usa eso, pero no es con esa capacidad intelectual. De hecho, ninguno de los que estudiamos alguna carrera nos titulamos, lo hicimos por nuestras propias capacidades. Los que somos cristianos creemos que el Señor usó esas capacidades y nos bendijo cuando no estaba en el negocio, no estaba en la promesa. Él nos ofreció salvación. No nos ofreció una carrera universitaria, ni una casa, ni 2 autos. Esas son añadiduras. Si Él quiere las da, si no, no. No tenemos forma, no tenemos acción, como dicen los abogados, no tenemos acción para exigir el cumplimiento de aquello, ¿no? Si eso no está dentro de ninguna promesa. Son añadiduras. ¿Qué pasa con la visión del cristianismo? Acá está el cristianismo. Entonces, el hombre cristiano entiende que está en un proceso de perfeccionamiento, se va perfeccionando. El propósito es alcanzar la estatura de Cristo, ¿ya? El propósito final es ascender a los cielos, es estar con el Señor. Si ustedes se fijan, en la lámina, el propósito es terrenal. La palabra es progreso. Y el uso de las capacidades son humanas. En esta lámina, la palabra es perfeccionamiento. Alcanzar la estatura de Cristo a través de las premisas que Él nos estableció. No es con espada, con ejército. En el poder de su fuerza, dice. Y el propósito es ascender. Es trascender. ¿Qué piensan los progresistas? Ya para ir más o menos cerrando la idea y después poder generar el conversatorio. El progresismo juzga la historia con los cánones que han impuesto desde ese sector hoy y que no son necesariamente los más útiles para el funcionamiento de las sociedades. De hecho, por ejemplo, el progresismo, al lado del progresismo está normalmente todas las corrientes de pensamiento de izquierda. O sea, no va a encontrar usted, salvo algunas excepciones, están mutando algunos. Pero, ¿por qué la izquierda? Porque la izquierda plantea esta idea del libre pensador, libre pensamiento, y por lo tanto esta libertad que confunde con libertinaje, y en eso está bien correcto, alguien puso libertinaje ahí. Porque, por dar un ejemplo, ¿qué plantea el pensamiento judeo-cristiano, que para los progresistas está totalmente atrasado, es sinónimo de retraso, respecto de la familia? Plantea que la familia está constituida por un hombre y una mujer, ¿cierto?, unidos en matrimonio, y los hijos como resultado del amor. Los hijos ya naturales, ya por adopción. Eso plantea básicamente la Biblia, y eso es lo que planteamos nosotros. El progresismo dice no tiene por qué la familia tener esa composición. La composición puede ser más abierta, puede ser en vez de hombre y mujer, puede ser 2 hombres, puede ser 2 mujeres, puede ser 3 hombres, ¿ya? Puede ser cualquier dinámica de conjuntos y subconjuntos que se puedan dar. Una cuestión súper rara. Y eso es progreso, eso es avanzar. Y juzga la historia con los cánones que ellos han establecido. De tal manera que ellos establecen eso prácticamente como norma indiscutible. Ahora, no necesariamente eso es positivo para la sociedad. De hecho, una revisión de la historia dará cuenta de que eso le ha hecho muy mal a la sociedad. Poco entienden de la naturaleza del ser humano y su evolución de pensamiento. No necesariamente avanzar, desarrollarse de pensamiento va a significar libertinaje y va a significar llamarle natural a lo que es antinatura. Pero estos señores no lo ven así. El progresismo tiene ese rasgo de intolerancia infantil, que por no reconocer el paso lento de la historia y las virtudes del verdadero progreso, es capaz de silenciar no solo el mensaje, sino el mensajero. Intolerancia.
existe una terrible habilidad para juzgar la historia desde sus estados moralistas, que solo consideran su propio constructo moral, silenciando al resto. ¿Ya? Ellos atacan, por ejemplo, el pensamiento cristiano, que fundado en la palabra de Dios existen pasajes que nos permiten a nosotros decir que ciertas conductas humanas constituyen pecado. Bueno, eso para ellos es terrible porque es falta de comprensión de la evolución del hombre y por lo tanto se ataca como un mensaje de odio. Se dice que porque yo diga que tal conducta es pecaminosa, no, es un mensaje de odio. Y por lo tanto, estos señores hay que marginarlos de la sociedad. ¿Mm? ¿Qué piensan los progresistas? En Chile los progresistas son esos seres, esas personas que simplemente prefieren borrar lo que no les gusta, así de fuerte, incluyendo, por ejemplo, por dar un ejemplo, eliminar la imagen de Augusto Pinochet de toda mención histórica, incluso de los textos escolares. Como si al hacerlo se eliminará la historia, ¿ah? y no podemos aprender de ella. O sea, sacar, por ejemplo, a Pinochet de los libros no va a decir o no va a dar cuenta que 17 años de la historia de Chile no existieron. O sacar, por el otro lado, a Salvador Allende no va a significar que 3 años de nuestra historia desaparecieron. No, se vivieron, ocurrieron, son datos de la histórica. No porque detestemos a asesinos como Stalin, ¿ya? Como Lenin, vamos a dejar de enseñar la historia de la Revolución Rusa y los largos años de socialismo en la Unión Soviética, ¿cierto? De las clases de historia. No porque encontremos que básicamente, ya para terminar, ¿no? Hitler es como un tipo del anticristo, no significa que lo vamos a tener que borrar de la historia. El tipo existió. El tipo tuvo por las cuerdas a toda Europa y gran parte de América. Y fue el causante o el responsable del holocausto del pueblo judío. No podemos obviar la historia. Bueno, los progresistas sostienen que hay que eliminar sencillamente. Esto es casi enfermizo. En suma, quienes se alzan como visionarios y promotores del desarrollo real del ser humano, ¿se acuerda que es una corriente de pensamiento que busca el desarrollo del ser humano? Bueno, defensores de los derechos colectivos, la igualdad, la justicia social, la fraternidad. Bueno, ellos son los primeros intransigentes, intolerantes y promotores del odio hacia todo aquel que no comparta su cosmovisión. A título de conclusión, ya terminando, solo una lámina. El cristianismo va por un lado, el progresismo va por otro. El cristianismo es teísta, el progresismo es ateo. El cristianismo sostiene que nosotros somos pecadores y necesitamos a Cristo. El progresismo sostiene que el hombre se satisface solo, no necesita a Dios alguno, porque es una derivada del humanismo. Acuérdense que el humanismo sostiene que el hombre es bueno, es la sociedad la que lo va corrompiendo. Siguiendo esa misma línea, el progresismo sostiene que lo que hay que hacer es mejorar las condiciones humanas en la sociedad y de esa forma el ser humano logra su progreso, su desarrollo. Es entonces totalmente antagónico la postura del progresismo con el cristianismo. Mención aparte es cómo esto se vierte y coincide con las posturas absolutamente de izquierda, sin perjuicio de que en el último tiempo hay una cierta disociación, hay un cierto choque en este minuto, en estos últimos 10, 15 años, entre las posturas de izquierda y el progresismo, que en algunos aspectos se quiere divorciar de ciertos postulados de izquierda. Pero eso es una historia en desarrollo, un tema que tienen ellos y, bueno, no es el tema de hoy. Eso es, queridos, como anduve en el tiempo. Sí, bastante bien. Bendiciones. Dejo de